Feliz miércoles para todos. Bienvenidos a Dialogando con el Papa, el podcast de la parroquia Santa Teresa de Jesús. Un saludo muy especial para todos los que semana tras semana se unen a este podcast para aprender de todas las enseñanzas que el Papa León nos regala a toda la Iglesia Católica. Padre Luis Alberto, buenos días. Muy buenos días, Nacho, y muy buenos días para todos. Un saludo fraterno, aprovechando cada miércoles esta oportunidad de aprender de nuestra fe, de aprender de la palabra de Dios a través de las enseñanzas catequéticas que nos da el Papa León XIV. Entonces continuamos con el ciclo de catequesis, donde vemos ya a Jesús pasar por la vida de las personas vulnerables que lo necesitan. La semana pasada veíamos cómo sanaba a un ciego y hoy vamos a ver el episodio en el que Jesús sana a un paralítico en la piscina de Bethesda. Sí, estamos precisamente meditando con el Papa esa bella expresión que existe en la palabra de Dios, Jesús que pasó haciendo el bien. Muy bien, vamos a leer la lectura del Evangelio de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bethesda, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Escuchamos la catequesis del Papa León. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethesda, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado, y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene, y su presente se transforma
porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestros parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. Bueno, muy especial que el Papa León, a través de esta catequesis, tomando el Evangelio del paralítico, pues nos haga entender esa realidad que se nos presenta muchas veces en nuestra vida, la realidad de la parálisis. La parálisis que se puede manifestar precisamente en las actitudes de la resignación. El cristiano, yo lo he dicho varias veces aquí en la homilía, en reflexiones, en catequesis también, los cristianos no somos personas resignadas. Los cristianos somos personas que disponemos nuestra vida para que se haga la voluntad de Dios. Pero me parece mucho más enfático y especial cuando el Papa hace la relación de que cuando uno vive resignado, entonces uno vive sacando excusas, ¿sí? Padre, hay una pregunta que yo quiero hacerle respecto a este tema del que habla el Papa hoy. Usted es una persona que atiende mucha gente que sufre, que está pasando por situaciones difíciles, que está pasando por situaciones precisamente de parálisis, ¿no? Dentro de esos problemas que usted escucha de las personas, usted, Padre, ¿cómo hace para acompañar asertivamente estos procesos? Porque muchas veces la gente piensa de que el sufrimiento, la prueba, el dolor, la tribulación, muchas veces la gente piensa que eso es la voluntad de Dios y que tiene que simplemente tomar esa resignación y cruzarse de brazos y quedarse paralizados y no hacer nada. ¿Usted cómo hace para hacerles ver un panorama diferente en el que ellos puedan abrir los ojos y que asuman su responsabilidad de su propia realidad? Bueno, lo primero es que ante eso es precisamente la invitación que el Papa León está haciendo en su catequesis de hoy. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que yo hago cuando se presenta una situación de estas, en una atención a alguien, es invocar el Espíritu Santo de Dios, porque por nuestras propias fuerzas, pues seguramente no podemos, pero nuestras fuerzas unidas a la fortaleza que provienen del Santo Espíritu de Dios, pues hace más llevadera la carga, como el mismo Jesús lo indica en el Evangelio. Pero también tener en cuenta que el Papa León enseña en la catequesis que a este hombre paralítico le fue necesario que llegara Dios a través de un hombre. Dios a través de un hombre. Cuando una persona busca esa ayuda espiritual en un sacerdote, por ejemplo, pues es precisamente la invocación del auxilio de Dios a través de un hombre. Pero ese hombre que tiene que aconsejar, que tiene que saber escuchar y que tiene que orientar precisamente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Uy, Padre, eso es muy interesante porque hay personas que piensan que el estar en una situación difícil, como que no tienen ninguna otra salida, como que ya no tienen nada más que hacer. Pero la actitud de ir a buscar un sacerdote, de ir a buscar una ayuda espiritual, eso es reconocer de que hay situaciones que son muy difíciles y que si bien nosotros como seres humanos en nuestra vulnerabilidad no tenemos el control de ellas, como por ejemplo la enfermedad, ¿sí? Y otras situaciones que se salen de nuestras manos, es ahí donde nosotros tenemos que buscar de Dios, pero esa ayuda de Dios que se manifiesta a través del otro, ¿no? Es así como en la tribulación nosotros podemos hacer de la tribulación, que puede ser una amenaza en nuestra vida, convertirla en una gran oportunidad.
porque precisamente esa experiencia de docilidad, esa experiencia de disponibilidad y esa experiencia de necesidad de Dios en la vida, pues es la que nos hace llevar a cabo esa transformación de amenaza en oportunidad. De lo contrario, nosotros entonces tomamos la actitud de la resignación, y la actitud de la resignación es la que nos lleva a estarnos quejando, a estar renegando, a estar maldiciendo o simplemente paralizarnos frente a los desafíos y retos que se nos presentan en las tribulaciones de la vida. A echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Como también lo hacía el paralítico en el Evangelio que el Papa toma hoy, ¿sí? No, lo que pasa es que cuando la piscina se remueve, entonces yo no tengo quien me mueva, y siempre que yo lo hago, pues llega alguien primero que yo. Entonces, mira la pregunta de Jesús. El Papa León hace énfasis en la pregunta de Jesús, que le pregunta que si quiere quedar sanado, y él no le responde, sino que simplemente saca excusas. Eso es muy profundo, porque muchas veces nos pasa en la vida que nosotros tenemos un problema, pero yo creo que no nos preguntamos de verdad si queremos salir del problema. A veces somos como adictos al problema o adictos a las dificultades, a ese embotamiento que podemos estar viviendo, y no tomamos de verdad una actitud de salir adelante, de buscar una solución, de ir más allá. Y esa es la invitación que nos hace Jesús con esa pregunta. ¿De verdad quieres curarte? ¿De verdad quieres salir de ahí donde estás, de ese lugar de donde estás? Hay mucha gente que se encierra en esos círculos que le hacen daño y no toman decisiones de cambiar, decisiones radicales. El mismo pecado, ¿no? El pecado nos paraliza. Tú mismo has dicho la palabra clave, Nacho. Es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decisión. Pero cuando nuestras fuerzas no nos dan para tomar esa decisión, es ahí cuando con humildad necesitamos invocar la fortaleza de Dios. Eso es lo que se necesita, mucha humildad, porque también pasa que uno a veces está en esas situaciones y a uno le da pena ir a contárselo a otro. Por ejemplo, las personas que dicen que no van y se confiesan porque no van a contarle sus pecados a otra persona más pecadora. Sí, es la parálisis que se experimenta de no saber reconocer que somos limitados, que solos no podemos, que somos vulnerables. Sí, y por ejemplo en este año del jubileo, que tenemos tantas oportunidades de acercarnos a la ayuda de Jesús, que nos levanta de esa vulnerabilidad y que Él es el Todopoderoso. Usted últimamente ha predicado mucho de ese poder de Jesús en las Eucaristías, y que a veces nosotros no damos testimonio de ese poder, porque nosotros decimos que creemos en Jesús, pero cuando llega el momento de la prueba, de la dificultad, somos los primeros que estamos dudando, que estamos afligidos, que nos desesperamos, nos angustiamos, y solamente nos queda abandonarlos en los brazos de Jesús, que Jesús sostiene nuestras vidas. Bueno, que esta catequesis del Papa León hoy sea una oportunidad para que en las experiencias de tribulación que podamos estar viviendo, por las que podamos estar atravesando, se conviertan de amenaza en una gran oportunidad para dejar que el poder amoroso y misericordioso de Dios acontezca en esa realidad. El próximo miércoles, Nacho, pues ya estaré propiamente yo allá en la plaza de San Pedro, si es la voluntad de Dios, queriendo Dios, estaremos ya en esta peregrinación a la que se me envía desde la arquidiócesis en el marco del jubileo de todos los sacerdotes del mundo. Y una de las grandes y maravillosas oportunidades que voy a vivir es precisamente estar con el Papa León en esta audiencia del próximo miércoles. Ahí miramos cómo cuadramos. Exacto. El próximo miércoles. Pues padre, el próximo miércoles vamos a esperar un mensaje de parte suya, pero ya estando allá en Roma con la audiencia del Papa. Bueno, y les pido mucha oración por esta peregrinación. Muchas gracias. Padre, regálenos su bendición. Bueno, que sea el Espíritu Santo de Dios, pues, el que disponga nuestra vida para recibir esta bendición de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.